vamos a enseñar a resolver varios ejercicios de síntesis. Primero vamos a empezar con impedancias RC y admitancias RL. Se van a resolver por las dos formas de Foster y las dos formas de Coward. Se nos da un ejercicio donde dice verificar si la siguiente impedancia cumple con las propiedades de una impedancia RC o admitancia RL. De ser así, sintetizarla o realizar por el método de Foster en su primera y segunda forma, así como por el método de Coward en su primera y segunda forma. Entonces tenemos la siguiente impedancia. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que no falten términos intermedios. Para esto vamos a expandir el denominador. Entonces, expandiendo el denominador para verificar lo anterior, tenemos s cuadrado más 8s más 15. Por lo tanto, cumplimos con el primer requisito, que es que no falten términos intermedios, tanto en el numerador como en el denominador. ¿A qué me refiero con que no faltan términos intermedios? Que si aquí tuviéramos una s cúbica y aquí una s, entonces faltaría una s cuadrada. Lo mismo pasaría aquí, si aquí tuviéramos una s cuadrada y aquí un 4, faltaría una s. Entonces aquí tenemos s y luego un término independiente, aquí tenemos s cuadrada, s lineal y término independiente, entonces se cumple. Y podemos seguir avanzando al siguiente paso, que es expandir en fracciones parciales. Para esto, primero también tenemos que verificar para expandir en fracciones parciales, que se cumplan unas características con los polos y los ceros de nuestra función. En este caso, la primera es que los polos y ceros estén alternados. Entonces los tenemos alternados, tenemos polo, cero, polo, aquí tenemos otro cero. En este caso pues están alternados, y además del origen más largo tiene que haber un cero y antes de eso tiene que haber un polo, entonces también se cumple. Por lo tanto, sí sigue siendo sintetizable y podemos avanzar. Muy bien, ahora para seguir con esto vamos a calcular las constantes. Para esto vamos a ocupar el método de Heaviside. Por lo tanto, teniendo la función, la factorizamos o encontramos sus raíces, que van a ser s más 3 y s más 5. Ok, entonces vamos a determinar el valor de K1 y el valor de K2. Para K1 agarramos el primer denominador, tenemos s más 3, que va a multiplicar a toda nuestra función, s más 4, sobre s más 3 por s más 5. Despejamos s de aquí y la vamos a evaluar cuando s sea igual a menos 3. Si s es igual a menos 3, aquí cabe destacar que s más 3 como está multiplicando y este más 3 como está dividiendo, se van a eliminar. Entonces va a quedar menos 3, porque s vale menos 3, va a quedar menos 3 más 4, y en el denominador va a quedar menos 3 más 5. Esto nos da como resultado un medio. Esta va a ser nuestra primera constante, ¿ok? La segunda constante va a ser, ahora agarramos el segundo término, que va a ser s más 5. Igual, despejamos cuando s es igual a menos 5 y evaluamos sobre la función. Menos 5 más 4, y este s menos 5 está multiplicando, este s más 5 está dividiendo, se eliminan, entonces va a quedar menos 5 más 3, y como resultado da un medio. Entonces ya tenemos K1, K2 igual a un medio. Procedemos a sustituir los valores de K1 y K2 en la ecuación anterior que tenemos aquí. Aquí está la ecuación anterior, lo único que estamos haciendo es sustituir ahora hacia acá, ¿sí? Entonces tenemos un medio de s más 3 más un medio de s más 5. Y ya una vez teniendo la función de esta siguiente forma, podemos expandirlo en su circuito equivalente. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos una representación de cómo va a quedar. Si tenemos un término, tenemos una resistencia aquí está. Tenemos K1, que aquí está, K1 o KI, como sea, sobre S más sigma 1. Entonces, esta parte de aquí corresponde a esta parte de aquí y esta parte de aquí corresponde a esta parte de acá, ¿sí? Y esta es su representación, cómo va a quedar. Entonces lo vamos a calcular. Tenemos primero que para calcular la resistencia va a ser 1 o el inverso de K1 en este caso. Entonces el inverso de K1 es 2. Y para el capacitor va a ser K1 sobre el valor que está aquí en el denominador. Entonces un medio sobre 3, que nos va a dar un sexto. Lo mismo para el siguiente arreglo, va a quedar 2 y un medio sobre 5, que es un décimo. Y así es como nos quedaría el primer circuito con la primera forma de Foster.
Para la segunda forma de Foster, lo que se hace es calcular la verdadera admitancia, pero recordemos que nuestra primera función o nuestra función principal fue una impedancia. Entonces, para calcular una admitancia lo único que hacemos es sacar su inverso. Entonces el inverso pues aquí ya está calculado, solamente va a ser 1 sobre zs, que fue la función que nos dieron al principio. Este es su inverso. Si se dan cuenta, pues solamente se invirtió en el denominador, pasó a ser el numerador, y el numerador pasó a ser el denominador. Lo mismo vamos a hacer porque ahora tenemos que ver que se siga cumpliendo la condición de que no falten términos intermedios. Entonces ya expandimos, es s cuadrada más 8s más 15 sobre s más 4. Perfecto, esto ya está, pero aquí tenemos que tener cuidado porque no se nos está cumpliendo que el numerador sea de grado mayor que el denominador. Perdón, que el numerador sea menor que el denominador, en este caso es al revés. Entonces para solucionar esto vamos a proceder a hacer la división sintética. ¿Cómo lo hacemos? Pues procedemos a dividir, obviamente. Aquí tenemos que buscar un número o una variable que al multiplicarla por esta nos dé lo que está aquí adentro, está s cuadrado. Entonces si multiplicamos s por s nos va a dar s cuadrado y esto se lo va a restar. Entonces va a quedar menos s cuadrado y luego 4 por s va a ser menos 4s. Procedemos a restar, esto va a dar 0 y esto va a dar 4s más 15. Entonces este cociente nos va a indicar el primer término, que va a ser y1, y y2 va a ser el residuo entre dividendo. Entonces es 4s más 15 sobre s más 4, y eso va a ser y2, pero bueno, nos vuelve a pasar lo mismo, siguen siendo de igual grado. Entonces vamos a volver a aplicar división sintética para calcular y2. Lo mismo, volvemos a aplicar división sintética, es 4s, 4 por s, 4s, pasa restando, menos 4s, 4 por 4, 16. Entonces nos queda menos 1. Como nos queda un residuo negativo, lo que vamos a hacer va a ser dividir todo entre s para poder eliminar. Y vamos a obtener y2 así, va a ser y2 sobre s, va a quedar 4s más 15 entre s por s más 4. Una vez que ya tenemos esto, vamos a expandir en fracciones parciales y vamos a encontrar las constantes como hicimos en la primera forma. Entonces, al momento de calcular las constantes va a ser s cuando s es igual a 0, estas dos s se van a eliminar, va a ser 0 más 4 es igual a 4, 4 por 0 es 0, 15 cuartos. Ahora para K2 agarramos el segundo término, cuando s es igual a menos 4, se va a eliminar s más 4 con este otro s más 4, y va a quedar 4 por menos 4, menos 16 más 15, y esto sobre menos 4, lo que nos da como resultado un cuarto. Ahora sustituyendo el valor de las constantes calculadas en la expresión anterior, que es esta de aquí, nos queda lo siguiente: y2 sobre s es igual a 4s más 15 sobre s más 4, que esto va a ser igual a 15 cuartos sobre s más un medio sobre s más 4. Pero nosotros nos queremos y2 sobre s, solamente queremos y2 para poder tener nuestro resultado anterior como y1 más y2. Entonces lo que hacemos es multiplicar por s. Entonces 15 sobre 4 sobre s, si tenemos una s abajo y multiplicando por una s, nos va a quedar 15 cuartos obviamente, y aquí nos va a quedar en un medio multiplicado por s, dándonos como resultado la expresión que está en rojo. Muy bien, ahora sustituyendo lo que ya teníamos, nos queda s más 15 cuartos más un medio de s sobre s más 4. Pero notamos lo siguiente: en la tabla anterior que teníamos, no teníamos cuando K1 tiene una S. Entonces recurrimos a otra expansión diferente a la que estaba aquí, donde K1, o en este caso KI, tiene una S. Y procedemos a sacar su circuito equivalente, donde la S sola, K por S, que en este caso K0 es igual a 1, queda un faradio. Después queda 15 cuartos, que va a ser K0 sobre S, en este caso K0 sobre, va a ser 1 sobre K0, que va a ser 4 quinceavos, que esto que está aquí. Lo mismo para esta resistencia, lo mismo 1 sobre K1, K2 en este caso, y para el capacitor va a ser K2 entre 4.
que nos da 1/8, y este es el circuito equivalente. Esto es todo por parte de las dos formas de Foster. Vamos a pasar con las dos formas de Cowell. Para la primera forma de Cowell se va a trabajar con una admitancia y se van a ordenar los términos de forma descendente, de mayor potencia a menor potencia. En este caso la invertimos como ya lo habíamos hecho en el paso anterior. Cuando procedimos a hacer división sintética, va a quedar s cuadrado más 8s más 15 sobre s más 4, y los dividimos. Entonces s por s es s cuadrada, pasa restando y nos va a quedar menos 4s. Nos queda como residuo 4s más 15. Ahora, si analizamos nuestro primer cociente, tenemos una s, que como se está trabajando con admitancias, cada que tenemos una admitancia multiplicando por s es un capacitor. Entonces esto nos está dando que vamos a tener, nuestro primer término va a ser un capacitor, o el primer cociente es un capacitor. Ahora, para poder seguir con la división continuada y seguir dividiendo, vamos a volver a invertir los términos y vamos a obtener nuevamente una impedancia. Y procedemos a dividir. Nos va a quedar 4s más 15 entre s más 4. Para que esto nos dé s, lo tenemos que dividir, lo tenemos que multiplicar por un cuarto. El 4 multiplicado por un cuarto nos da la unidad. Entonces nos va a quedar menos s, 15 cuartos, menos 15 cuartos. Entonces s menos s es 0. Y 4 menos 15 cuartos es un cuarto. Segundo cociente tenemos que es una impedancia, que es igual a un cuarto. Entonces en las impedancias, si el valor es una constante, pues esto corresponde a una conductancia o a una resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora se invierten ahora los términos del tercer cociente y volvemos a tener una admitancia. Si tenemos una admitancia, pues tenemos que tener en cuenta porque el cociente nos va a indicar qué va a ser, si va a ser capacitor o bobina. Ahora va a ser un cuarto, que va a dividir a 4s más 15. Entonces nos va a quedar que 16 por un cuarto va a ser igual a 4, en este caso menos 4, y pues eso, hasta aquí nada más hacemos la resta, va a ser 4s menos 4, que nos va a dar 0, y aquí solamente como no hay ningún término independiente restando, pues queda 15 solo. Entonces tenemos que tercer cociente, hay que recordar que estamos ya trabajando con admitancias, nos queda que es igual a 16s. En el caso de admitancias, cuando algo está multiplicado por una s, tenemos un capacitor. Entonces esto nos va a servir más que nada para cuando estemos haciendo nuestro circuito equivalente. Ahora volvemos a invertir los términos pues ahora tenemos una impedancia. Todo esto de la inversión es como es una división continuada, es para que podamos que nuestro residuo sea 0. Entonces al momento de hacer la división, que nos va a quedar 15 entre un cuarto, ¿sí? Si multiplicamos un 60 por 15, nos va a quedar un cuarto, pasa negativo, o sea restando. Un cuarto menos un cuarto es igual a 0. Entonces nuestro cuarto cociente va a ser 1 sobre 60. Y como estamos trabajando con impedancias, pues estamos hablando de una resistencia, ¿ok? Entonces el circuito equivalente o el circuito que es de la primera forma de Cowell va a ser el siguiente, que es aquí donde lo tenemos. Como ya lo habíamos visto, tenemos nuestro primer capacitor, que fue el que nos quedó en nuestro primer cociente, segundo cociente, tercer cociente y cuarto cociente. Pasemos a la segunda forma de Cowell. Ahora para la segunda forma de Cowell lo que se hace es en forma ascendente. Ordenamos los polinomios, tanto de numerador como de denominador, de menor potencia a mayor potencia. Ok, y procedemos a hacer la división continuada tal cual hicimos en la primera forma. Igual se multiplica por 4 quinceavos para que nos dé como residuo 4. 15 entre 15 es 1, 4 entre 1 es 4. Entonces 4 menos 4. Ahora tenemos 4 quinceavos por 8 que nos da 32 quinceavos negativos, y 4 quinceavos por 1 que nos da menos 4 quinceavos. Entonces 4 menos 4, 0. 1 menos 32 quinceavos nos da menos 17 quinceavos, y
0 menos 4 quinceavos nos da menos 4 quinceavos, s y s cuadrado. Como aquí tenemos negativos, no vamos a poder continuar con la síntesis, entonces lo que vamos a hacer es volver a dividir para poder seguir haciendo la división continuada, pero al momento de que vamos a dividir o a sacar el inverso otra vez, vamos a trabajar con una admitancia. Ok, eso hay que tener en mente para nuestros resultados. Ya que estamos haciendo la división continuada, ahora lo invertimos y se divide. Queda 15 cuartos por 4, nos va a quedar 4. Hay que recordar que estamos trabajando con una admitancia, ok, y procedemos a hacer nuestra operación. Menos 15, 15 menos 15 es 0. 15 cuartos por s nos va a dar menos 15 cuartos de s y hacemos la resta. 8 menos 15 cuartos nos va a quedar 17 cuartos de s más s cuadrada. Ahora ya quedó positivo, entonces podemos seguir dividiendo y ya podemos tener nuestro primer cociente. Nuestro primer cociente es una admitancia que va a ser igual a 15 cuartos. Entonces este valor corresponde a una conductancia en el caso de trabajar con admitancias. Ahora seguimos haciendo la división continuada, vamos a invertir los términos nuevamente y obtenemos ahora una impedancia como resultado. Al hacer la multiplicación y nuestra resta nos da que el cociente es 16 sobre 17s. Y tenemos que el segundo cociente, como estamos trabajando con impedancias, es en el caso de las impedancias elemento que es dividido por una S, es una bobina. Entonces la impedancia, pues aquí lo tenemos 1 sobre CS, sobre LS. Ok, ahora se invierten ahora los términos del tercer cociente para obtener una admitancia. Si se dan cuenta, esto solamente es estar invirtiendo y solamente hay que tener mucho cuidado o mucho ojo en el momento de estar haciendo las inversiones, porque no hay que perder vista si estamos trabajando con admitancias o con impedancias. Ok, entonces aquí tenemos admitancia, impedancia, aquí tenemos admitancia nuevamente. Volvemos a hacer la división. Esto es estar invirtiendo todo otra vez, dividiendo entre 1, dividiendo entre 1, dividiendo entre 1. Entonces queda 189 cuartos por un 17avo, nos quedan 17 cuartos. Entonces menos 17 cuartos de s nos va a quedar solamente s cuadrado. Volvemos a ver que el tercer cociente es una conductancia, porque no tenemos multiplicado por s ni dividido por s. Ya por último, como ya cada vez se va haciendo más corto el residuo, volvemos a dividir entre 1 y volvemos a hacer la división sintética o continuada. Y ahora el cociente nos da 1 sobre 17s y el residuo nos da 0. Cuando el residuo es 0, aquí es donde paramos, donde para la división, porque ya no podemos seguir dividiendo. Entonces nuestro cuarto cociente nos queda 1 sobre 17s. Como estamos trabajando por impedancias, el elemento que se divide por una impedancia, o sea, el elemento que se divide por S cuando se trabaja con impedancias es un capacitor. Entonces, ya que tenemos 4 cocientes, vamos a ver el circuito equivalente. Aquí tenemos el circuito equivalente con nuestros 4 elementos, que es una conductancia, un capacitor, una conductancia y un capacitor. Y esto sería todo por el primer ejercicio. Síntesis de impedancias RL y de admitancias RC. Verificar si la siguiente impedancia cumple con las propiedades de una impedancia RC o admitancia RL. De ser así, sintetizarla o realizarla por el método de Foster en su primera y segunda forma, así como por el método de Cowell en su primera y segunda forma. La impedancia o admitancia puede expresarse en una expansión de fracciones parciales. Los polos y ceros de una función de impedancia RC o admitancia RL están en el eje real negativo y son alternados. En este caso se tienen que graficar los polos y ceros en el plano cartesiano. Menos ceros es menos 4 y menos 6, polos menos 5 y menos 7 están alternados y están en el eje real negativo, por lo tanto cumplen con este punto. La singularidad más cercana o en el origen debe ser un 0 y la más lejana debe ser un polo. Esta propiedad también se cumple ya que se tiene un 0 en menos 4 y un polo en menos 7. Siempre que se emplee el método de Foster, la función debe de expandirse en fracciones parciales. En este caso no puede expandirse en fracciones parciales ya que el
término de mayor potencia en el denominador como en el numerador son iguales. Procedemos a realizar una división sintética. Al realizar la división sintética, este nos da un valor negativo y para obtener las formas de Foster no podemos tener valores negativos. Por lo tanto, se va a dividir la impedancia sobre S para que la potencia del denominador sea mayor que la del numerador. Tenemos así las fracciones parciales, que son 3 términos, y cada uno tiene una constante. Vamos a calcular la constante. Estas constantes calculadas deben ser positivas y diferentes de 0, utilizando el método de Heaviside. 24 sobre 35 es el valor de la primera constante, K2 es 1 sobre 10 y K3 es 3 catorceavos. Entonces la función queda de la siguiente manera. La impedancia sobre S es igual a 24 sobre 35 S más 1 sobre 10 entre S más 5 más 3 catorceavos entre S más 7. Pero esto no puede quedar así, por lo tanto vamos a despejar la impedancia, ya que eso es lo que necesitamos. Tenemos la impedancia y mediante la impedancia realizamos la primera forma de Foster. En la primera forma de Foster, el primer término representa a esta resistencia, el segundo término representa a este circuito, a este arreglo de aquí, el circuito de aquí, y el tercer término representa a esta parte de aquí. Para la segunda forma de Foster se va a procesar la función, esto es calculando el valor de la admitancia. En este caso la función es racional propia, por lo tanto se procede a realizar una división sintética. Realizamos división sintética. Nos dan una constante 1 y un residuo de 2S más 11. Procedemos a realizar la expansión por fracciones parciales. Y ahora obtenemos sus constantes. Estas constantes deben ser positivas y diferentes de 0. Cada uno es igual a 3 medios y cada 2 es igual a 1 octavo. Sustituimos los valores de las constantes calculadas. Ahora obtenemos el siguiente término de la ecuación y realizamos su forma de Foster basándonos en esta tabla de acá. Esta segunda forma de Foster es en paralelo con ramas en serie. El primer término corresponde a esta resistencia, el segundo término a esta parte de aquí y el tercer término a esta parte de acá. Ahora vamos a sacar las formas de Cauer para una función de impedancia RC o admitancia RL. En su primera forma de Cauer lo que se hace es ordenar los polinomios, tanto del numerador y del denominador en forma ascendente, y se efectúa la división continuada. Para la primera forma de Cauer se trabaja con admitancias. En este caso, ahora se procede a realizar la división continuada. Hay que recordar que en este caso el primer cociente que se obtiene es una admitancia. Esta admitancia es un valor constante, lo cual corresponde a una conductancia. Ahora procedemos a invertir los términos y obtener el segundo cociente. Este segundo cociente es equivalente a un medio de S. Tenemos este segundo cociente y en el caso de las impedancias el elemento que es multiplicado por una S es la bobina. Ahora procedemos a volver a invertir el término restante, siendo el tercer cociente que se obtiene una admitancia. Esta admitancia, al ser constante, es una conductancia. Volvemos a invertir ya los términos y tendremos un cuarto cociente, el cual al estar multiplicado por S es una bobina. Este valor es 27 medios de S. Nos queda un residuo de 24. Volvemos a invertir y obtenemos un quinto cociente, el cual es una admitancia. Es constante. Este es de un 72avo y representa una conductancia. En este circuito podemos ver cómo es la primera forma de Fauber.
Esa es la primera forma de Cauer. La resistencia del primer cociente, la bobina del segundo cociente, la conductancia del tercer cociente y la bobina del cuarto cociente y la resistencia del quinto cociente. Ahora obtenemos la segunda forma de Cauer. En su segunda forma de Cauer lo que se hace es ordenar los polinomios tanto del numerador y del denominador en forma ascendente, es decir, de menor potencia a mayor potencia, y se efectúa la división continuada. Nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora se procede a realizar la división continuada. Esta división nos va a dar 24/35 y un residuo de 65/35 de S más 11/35. Consciente es una impedancia de 24/35 y el ser valor constante es una resistencia. Se invierten los términos. Ahora tenemos admitancias y obtenemos el segundo cociente. Este es igual a 1225 sobre 62S. Nos queda residuo y por lo tanto seguimos. El segundo término es una bobina al estar dividido por S en las admitancias. Luego el tercer término, el tercer cociente que se obtiene es una impedancia. Esta impedancia tiene de valor 3844 sobre 12565. Al ser una constante es una resistencia, aún sigue habiendo residuo. Volvemos a invertir y ahora se obtiene un tercer cociente de admitancia. Este tercer cociente es igual a 222.258 sobre 105S. Y al ser dividido por S y una admitancia es una bobina. Debido a que sobró un residuo, volvemos a aplicar una división sintética y obtenemos 105 sobre 3.949. Y ahora sí, ya no nos quedan residuos, así que hemos terminado. Este cuarto cociente, al ser una impedancia, es una resistencia. Y la forma de Cauer queda de la siguiente manera. El valor de las inductancias son los inversos de los cocientes obtenidos debido a que la admitancia es 1 sobre Ls. Sintetizar la siguiente función. En este caso vamos a sintetizar esta función. Primero vamos a calcular las raíces del polinomio del numerador y del denominador. Al calcular las raíces del polinomio, obtenemos sus polos y ceros. En estos casos son menos 1.5, menos 1.32i y menos 1.5 más 1.32i. En el caso de los polos, y en el caso de los ceros menos 1.41i y menos 1 más 1.41i. Graficamos los polos y ceros y estos no se encuentran en el lado izquierdo negativo de la línea de las reales ni en la parte positiva de los imaginarios, se encuentran en cuadrantes. Esto implica que no son ni funciones RL, LC o RC. Estos son funciones RLC. Para realizarlos, una de las formas
Para obtener su síntesis, una de las formas podría ser división sintética y otra fracciones parciales. Ahora, empleando en este caso división continuada, obtenemos que nos daría 1 más un residuo de s más 1 sobre s cuadrada más 2s más 3. Este valor nos indica que corresponde a una resistencia en impedancia. Ahora invertimos los valores de este valor de acá y realizamos nuevamente división sintética, y al realizar nos da el valor, un cociente de s más 1. Luego nos residuan s más 3, volvemos a dividir y nos da 2 de residuo y 1 de cociente. Este segundo cociente corresponde a una admitancia de un capacitor y de una conductancia. Estos son los valores que representan esos dos cocientes. Volvemos a invertir y tenemos un tercer término que es igual a S medios, y aún tenemos un valor 1 de residuo, por lo que seguimos dividiendo. Este cuarto cociente, al ser una impedancia y ser multiplicado por S, es una bobina. Volvemos a realizar otra vez una división. Como se mencionó, en el tercer cociente se tiene una bobina al estar multiplicado por S. Ahora se vuelve a realizar la división y en este caso el cociente nos queda un número. En el caso de cómo se trabaja con admitancias, si el valor es una constante, este va a corresponder a una conductancia. Una vez teniendo ya los 4 cocientes y que nuestro residuo es 0, podemos hacer el circuito equivalente del polinomio dado. Entonces el circuito correspondiente es este siguiente, el que se muestra a continuación. Y esto sería todo.